Yo soy Sofía Cermeño, blogger, influencer y un adulto chiquito en construcción, llevando una vida moderna y buscando vivir más natural. Yo soy Hugo Araiza, soy biólogo, un adulto premium y además amante de la naturaleza y de la poesía. Acompáñanos en Entre Dos Mundos, donde la cotidianidad y la naturaleza se encuentran. En tiempos antiguos, cuando los mexicas aún vagaban en busca de la tierra prometida, una sombra del pasado los alcanzó. Su dios protector, Huitzilopochtli, había abandonado tiempo atrás a su hermana Malinalxóchitl, diosa de la hechicería, quien fundó Malinalco junto a su hijo Copil. Este creció alimentado por el rencor hacia su tío y decidió buscarlo para matarlo y ahí vengar a su madre. Pero Huitzilopochtli, dios cruel que se complacía con la guerra, la sangre y la muerte, al enterarse ordenó capturar a Copil, que le sacaran el corazón y se lo llevaran como ofrenda. Mientras dormía, los sacerdotes lo sacrificaron. Le abrieron el pecho y arrancaron su corazón todavía palpitante. Al llevárselo al dios de la guerra, ordenó que lo enterraran en un islote cubierto de cañas y piedra en medio del lago. A la mañana siguiente, vieron algo extraordinario. Donde antes había solo rocas y cañas, brotó una planta vigorosa con hojas ovaladas y flores rojas. El corazón de Copil se había convertido en un nopal fuerte, lleno de vida con flores rojas, encarnadas y con espinas tan duras como su deseo de venganza. Tiempo después, cuando los mexicas necesitaban una señal divina, el águila se posó sobre ese nopal y devoró una serpiente, confirmando ahí que deberían fundar Tenochtitlan. Así, del rencor brotó vida, del sacrificio, un símbolo. El nopal no solo echó raíces en la tierra, sino en la historia y el alma de México. Nopal, símbolo de sacrificio, origen, resistencia y conexión con lo sagrado. ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? Pues el día de hoy me vine a dar un paseo por el Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl y estoy viendo que hay muchos cactus. Quiero conocer un poco más, así que acompáñenme a buscar a Hugo. Oye, Huguito, ahorita que andamos aquí entre las cactáceas, quiero conocer un poco más. Bueno, los nopales principalmente como pertenecen al grupo de las cactáceas, o sea, donde ahí vamos a ver ahí los propios nopales, vas a ver, por ejemplo, algunos columnares como garambullos y demás. También estuve viendo que utilizan pues nopales, cactus, diferentes cactáceas para tener una alimentación más natural y vi que también tiene muchos beneficios, como cuáles plantas se pueden usar para esto. Todos los cactus, Sofi, tienen como una función en los ecosistemas. Imagínate que están en un desierto y la poca agua a la que tienen disponibilidad están con sus espinitas, van recogiéndola y la van adentrando a su cuerpo. Entonces, todo lo que está dentro de los cactus se transforma en un alimento muy rico de nutrientes. Hay algunos de estos que se utilizan, por ejemplo, como ceremoniales. Hay otros que los transforman en frutos y nos los comemos, por ejemplo, como las tunas, ¿verdad?
Y hay de diferentes formas, pero así súper variadas. Hay unas que llamamos columnares, como estos que tenemos acá, que son bastante grandes y pueden crecer muy altos, como estos llamados saguaros, ¿no? Estos que luego vemos en las caricaturas, Con bracitos. que son como con brazos. Y unos más chaparritos así chiquitos. Hay unos chaparrones que están ahí también más chiquitos y hay unos que son globosos, ¿verdad? La verdad es que los cactus han tenido o se han adaptado precisamente para poder vivir en las condiciones más extremas, ¿no? Mucho sol, poca agua. Por ejemplo, como Chile, pues hay cactus que, por ejemplo, muchos de los que llaman viejitos, de esos que tienen como espinas muy largas que más bien parece cabello, y esto es por la gran cantidad de sol que tienen, pues se cubren de este cabello blanco para reflejar la luz. Bueno, y si pueden sobrevivir en situaciones tan extremas, entonces pueden vivir durante mucho tiempo. Regularmente son muy longevas. En este caso, en México, por ejemplo, hay cactus como los saguaros, que son plantas del norte de México, que pueden llegar a vivir más de 300 años fácilmente. Es difícil datar a veces la edad de los cactus, porque a veces pueden crecer algunos 5 milímetros al año, 1 centímetro o menos, y entre más grandes también, en su base se van haciendo como un árbol, se van haciendo como si fuera madera. Muchos de estos, porque ya son tan viejos que se van haciendo como, pues nosotros, ¿no? Como más duros. Oh, y cuando se mueren, ¿qué pasa? ¿Se caen, se quedan ahí, pero se hacen sequitos o qué les sucede? Según el cactus, por ejemplo, los nopales, cuando se secan y algunos cactus columnares o algunos, por ejemplo, nopales que son redondos, se queda algo como si fuera un esqueleto. Entonces, eso se utiliza para artesanías, lo puedes utilizar para diferentes cosas, ¿no? Entonces, hay otros que si se mueren, pues simplemente se deshacen todos y solo la parte central, que es la que se hace como madera, es la que se puede quedar. ¡Wow! Entonces se queda como el esqueletito de la planta. Exactamente. ¡Qué increíble! Y pues también he visto que se comen mucho los nopales y todo eso. ¿Tienes aquí algunas plantas que se puedan comer? En general, todos los nopales no los podremos comer, Sofi, pero algunos son más fibrosos, algunos son más dulces, algunos son más ácidos, algunos tienen más espinas, otros menos espinas, otros son más babosos, otros tienen menos baba. ¿Y para comerlos tienen que pasar por algún proceso o se comen crudos o es dependiendo igual de cada especie? Los podemos comer como queramos. Pueden ser crudos o pueden ser cocinados, ¿no? Y entonces lo único que tenemos que hacer básicamente es quitarles las espinas. Muchas veces la gente le llama barrerlos con un costalito y luego con un cuchillito y en agüita y entonces sí va para adentro. Cuando llegaron los españoles, esto es bien curioso, se cuenta una de estas historias que quién sabe si fueron ciertas, dejan a los nativos americanos en un lugar donde solamente había nopales y cactus, pensando que se iban a morir con plantas espinosas y resulta que no les pasaba nada, seguían vivos, seguían muy fuertes y seguían pues normales y se dieron cuenta que se comían esos cactus. En los libros de las crónicas de Bernal del Castillo y de Hernán Cortés dicen que pues se comían estas plantas con espinas, ¿no? Increíblemente, como ellos nunca pensaron que eso fuera a pasar, ¿no? Cuando tú te las comes crudas o si tú las cocinas, ¿esto cambia los beneficios que tiene o los efectos que hace en tu cuerpo o solo cambia su sabor? Cambia un poco su sabor, sí cambian algunas de las vitaminas, pero otras se quedan allí. Como tiene tanta agua y tanta fibra el nopal, es difícil que le saques como todos los nutrientes. Lo mejor y lo más rico siempre es comerlos frescos. Aparte, los nopales, al igual que las tunas, las tenemos que cortar muy tempranito en la mañana al alba para que estén frescos. Si los cortas en la tarde, como que están, digamos, como si fueran ya de días. Ahorita que mencionas eso, también estaba viendo que había la posibilidad, no sé si sea cierto, de extraer agua de las cactáceas. Aquí en la zona desértica no hay muchos arroyos corriendo en estas épocas, estamos en diciembre. Gente, al que no crea que al comer esto, pues te vas hidratando un poco, mira. El sabor como el... Está amargo. Está amarguito, pero te salva la vida. No, pero sí. Sí, pero lo que va a pasar es que te vas a deshidratar un poco más de lo que estás. ¿Qué? Sí, todos estos cactus, todo el agua la posicionan dentro de ellos, pero también tienen una gran cantidad de fibra. Lo vemos con los nopales, ¿verdad? Comemos nopalitos, tenemos tortillas de nopal ahora y muchas cosas de nopal porque tienen muchos nutrientes, pero mucha fibra. Entonces dentro de nuestro cuerpo se infla. Y cuando nosotros comemos mucha fibra, se lleva nuestra agua, lo más seguro es que te estriñas mucho más. Entonces, De que le puedo sacar agua, pero lo más conveniente no es que me la tome. no la tomes, no la bebas. El nopal
es una de las cosas que más consumimos nosotros y que está en nuestra realidad diaria. O sea, cuando utilizamos dinero, estamos viendo pues el nopal, ¿no? O sea, en nuestro lábaro patrio, pues tenemos un águila devorando a una serpiente. Los nopales son sumamente importantes porque de ellos consumimos una de las frutas más ricas que podríamos tener en México, que son las tunas. O también se han utilizado anteriormente como plantas sagradas. Por ejemplo, el peyote, como Lophophora williamsi, es una planta sumamente importante de manera cultural, porque el peyote no solamente utilizado como un enteógeno, lo que quiere decir que como si fuera de uso lúdico o para expandir la conciencia, sino también se utiliza como medicina. Algunos de los más grandes guardianes de todo esto pues son el pueblo Wixárika o el pueblo Wixárika, y ellos hacen actos ceremoniales en diferentes partes. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí con Hugo, que nos va a platicar 5 curiosidades que no sabían sobre los nopales. Punto número 1, se hacen fotosíntesis a través de de la parte verde. Punto número 2 es que los podemos identificar por la forma de su penca y también la cantidad de espinas y cómo están conformadas cada una de las espinas. Punto número 3, las tunas tienen un montón de antioxidantes, y estos antioxidantes son importantes porque son prevencores muchas veces para evitar el desarrollo de cáncer. Otra de las cosas es que lo que nosotros llamamos penca, en realidad taxonómicamente le llamamos cladodio. El último punto es que los podemos utilizar como si fueran una especie de papel aluminio para cocinar en las brasas. Y un último es que la piel del nopal se está utilizando como piel vegana para hacer bolsas, chamarras y muchas otras prendas. Es una excelente alternativa este material. Un saludo para Dianita, que se acaba de conectar. ¿Cómo están, chicos? Gracias por conectarse a todos mis lives. Saben que me encanta estar aquí platicando con ustedes. Y hoy les traigo algo especial, porque temprano estaba con Hugo y estamos explorando un poco de los nopales. Y no sé, yo creo que los celulares nos espían y me apareció esta gran receta de una nopaleta, le llaman. Es un nopal, le ponen chamoy líquido, le ponen chilito en polvo. Todos hemos probado alguna fruta con esas características y saben bien ricos. Pero bueno, el nopal me da curiosidad. Yo nunca he probado un nopal crudo, pero bueno, vamos a ver qué tal está. Así que... ¡Ay! Hola, Hugo. ¿Cómo estás? ¿También te acabas de conectar? A ver, ¿qué dice Hugo? ¿Tú también la quieres probar? ¿Por qué no me dijiste eso temprano? Mira, ya está. Me están cayendo mis amigos. Bueno, pero seguro que lo vamos a hacer. Bueno, chicos, dice Hugo que él quiere probar esta gran receta conmigo, así que creo que por hoy lo voy a suspender. Ya se me antojaba un chorro, Hugo, qué gacho. Pero bueno, está bien. Vamos a dejar esto para otra ocasión y, no sé, ¿te parece si nos mandamos mensaje, Huguito, y ya nos ponemos de acuerdo cuándo vamos a hacer esta receta? Pero es promesa, porque están todos mis seguidores aquí viendo que estás poniendo en los comentarios que lo vamos a hacer. Bueno, entonces me despido de ustedes y nos vemos para la próxima con Hugo, que me va a acompañar a probar la nopaleta. Bye. ¿Y qué onda, amigos? Pues yo sigo en mi aventura de querer conocer un poco más sobre las cactáceas y los nopales, y para eso estoy aquí con la doctora Lucía Chávez. Hola, buen día. Y me va a platicar un poquito más sobre estas bellas plantas. Pues bueno, doctora, quisiera preguntarle, aquí en nuestra región, sobre todo en Aguascalientes, ¿cómo funcionan en el ecosistema? ¿En qué nos benefician? ¿Por qué se dan aquí? Las cactáceas, en general, los nopales y todos sus parientes, son plantas que se adaptaron a vivir en condiciones áridas. Son pues la base de muchos de los ecosistemas áridos, pues porque son organismos de los que dependen todas las cadenas tróficas, brindan refugio a desde luego animales, pero luego se nos pasa que también son refugio para otras plantas que crecen a su sombra. Al tenerlas en nuestros hogares, que sacamos estas plantas muchas veces para tenerlas en macetas, para tenerlas en condiciones diferentes a las que naturalmente crecen, cambia para ellos, no sé, su manera de crecer, las propiedades que pueden aportarnos. Pues son plantas que justamente ahorita están muy de moda para usarse de ornato porque necesitan muy poco cuidado. Tenemos cientos de especies y lo más interesante es que la mayoría de todas ellas son endémicas, es decir, solamente están aquí en México, no hay de manera natural.
en ninguna otra parte del mundo. Pero efectivamente, pues se han llevado plantas de aquí a otras partes. Entonces, pues ya puedes encontrar cultivos de nopal en Australia, en Asia, desde luego en Europa. Y bueno, esto también tiene que ver con la deriva continental, que un tiempo estuvieron pues todos juntos. Entonces, las especies, los grupos de plantas y de animales que son muy ancestrales, pues son más o menos los mismos en todo el planeta, porque pues después que se separaron los continentes, pues ahora sí que nada más se quedaron separados. Pero las especies, los grupos que son más recientes, que evolucionaron después de que se separaran los continentes, pues sí va teniendo cada uno su historia evolutiva y entonces van apareciendo diferentes especies. Posiblemente el mejor ejemplo es Australia. Es una isla gigante, se separó del resto de los continentes hace millones de años y entonces estamos muy habituados, por ejemplo, a que los animales de Australia, pues ahí es donde hay un montón de marsupiales, son muy diferentes al resto del mundo. Y algo así pasó con las plantas. Eso afecta de alguna manera, uno, a la planta y dos, al ecosistema, pues tanto del que lo extraen como del que llegan a ponerle una planta que no es de esa región o de ese clima. Sí, desde luego que sí afecta. Se oye muy bonito que se lleven nuestras plantas que les gusten y se las lleven a otras partes porque les parecen atractivas, pero el problema es que están saqueando nuestras poblaciones naturales. Entonces, pues no es que se lleven una plantita de cada especie, se llevan cientos o miles de ejemplares. Estamos hablando de plantas que tienen crecimiento muy lento. Justamente una de sus adaptaciones para vivir en lugares donde hay poca agua, pues es que crecen así de despacito. Entonces afecta mucho más que se lleven una planta como las que tenemos por aquí atrás, que pueden tardarse 20, 30 años, otras todavía más, en alcanzar ese tamaño, esa madurez sexual, y que la saquen y se la lleven a otro lado, pues porque no nada más se llevan esa planta, sino, digamos, todo el potencial reproductivo que tenía. Todas las plantitas hijas que iba a producir, pues ya nos las saquean. Estamos acabando con la riqueza genética y entonces cuando hay menos diversidad genética, explicado de manera muy general, pues las plantitas que se quedan, las poblaciones, se hacen más susceptibles a, no sé, si llega una plaga, si llega una enfermedad, a no poder hacer frente a ella. Para, por ejemplo, los australianos, nuestros nopales son plantas exóticas, son plantas que no estaban ahí, se pueden convertir, si les va muy bien en el ambiente donde las meten, pues en especies invasoras, que justo es lo que pasó en Australia. Y entonces eso puede causar que se pierdan especies nativas de allá. Así como aquí que venimos a sembrar árboles de, no sé, de Japón o de otras partes del mundo porque se nos hacen bonitos, afectamos a las poblaciones de las especies que son nativas, que son las de aquí. ¿Aquí en la universidad se hace alguna labor que contribuya como a conservar pues estas especies o a ayudar como a reproducirlas más? Sí, bueno, este bonito jardín es una estrategia que se conoce como conservación ex situ. Aquí están estos ejemplares, pero además de eso tenemos un laboratorio, una unidad de biotecnología vegetal, donde sí colectamos semillas o algunas plantitas, pero muy poquitas, no es así como que saquear muchísimo. Y ya en condiciones in vitro las micropropagamos, es decir, literalmente de un pedacito de planta podemos generar en varios ciclos de cultivo cientos o miles de plantas. Esto pues tiene varias aplicaciones. Una de ellas es que tenemos un banco de germoplasma in vitro. Entonces, adentro de frasquitos en condiciones controladas tenemos una colección que ahorita tenemos más o menos 170 especies de cactáceas diferentes en esa colección. Y por otra parte, las micropropagamos, lo que te decía, podemos sacar cientos de ejemplares y en lugar de que las personas vayan y saquen y no sé, de la sierra, de algún ecosistema natural, saquen una plantita, pues es mejor que tengan un ejemplar que haya sido micropropagado y así no afectamos poblaciones naturales y sí tenemos pues los beneficios que nos dan estas plantas. Y no solo eso, pues hay algunas que tienen compuestos que podrían ser medicinales, entonces no necesitamos ir a tomar una biznaga o algún nopal o algo para obtener esos compuestos, sino que de esos materiales que están in vitro los podemos multiplicar, como te decía, y de ahí sacar también esos compuestos. Y como de esos usos medicinales que tienen estas plantas, ¿en qué se pudieran aplicar?
Ya hay algunos compuestos, aquí también una compañera de laboratorio, una de las cactáceas muy curiosa porque es de las pocas que tienen hojas, una cactácea con hojas sí hay, las más primitivas. La gente la usaba como analgésico antiinflamatorio y ella pues hizo la extracción de los compuestos químicos y ya comprobó en condiciones de laboratorio, con experimentos con ratitas, que sí efectivamente sí tiene propiedades medicinales. Lo más interesante es que hay, por ejemplo, unas cactáceas que son, el tamaño adulto son 5 centímetros, o sea, unas cositas pequeñitas. Las poblaciones son muy pequeñas también, son manchones y no hay muchas de estas plantitas. Y tienen muchísimos alcaloides, tienen propiedades medicinales que se utilizan pues desde analgésicos pero muy fuertes para condiciones ya muy, pacientes que tienen un dolor crónico muy fuerte, y otras tienen propiedades anticancerígenas incluso. Sabemos que tienen muchos alcaloides, pero como son tan pequeñitas, hay tan poquitas, no se han estudiado. Entonces ni siquiera sabemos todo el potencial que tienen. Entonces sería una tragedia que se extinguieran especies que nos podrían haber resuelto problemas de salud, por ejemplo. Pues muchas gracias a la doctora Lucía Chávez, que nos compartió mucha información muy valiosa sobre las cactáceas. Gracias. ¿Y qué onda, amigos? Pues ahora que andamos en nuestras ondas de las cactáceas, Huguito me trajo un poquito lejos, un poquito más lejos de donde andábamos, para venir a probar una nieve de un fruto muy especial. Pero no me ha querido contar más al respecto. Espero que me guste su sabor, Huguito. Sí, la verdad yo creo que te va a gustar muchísimo el sabor de esta nieve, porque estoy seguro también que no la has probado y te vas a hacer fan de estos sabores. Es una fruta de una cactácea, de un nopal. Bueno, es el fruto de una cactácea, como bien dices, es el fruto del que llamamos garambullo. El garambullo es un cactus columnar, un cactus que puede llegar a medir muchos metros hacia arriba, puede vivir muchos años, pero además de todo esto, estos pequeños frutillos que dan como si fueran unas uvas tunas al mismo tiempo, nos hace tener como este color rosa morado, que aquí lo mezclaron también con otros pequeños sabores, ¿no? Justamente sabe como a tuna, pero no sé, como más acidito. Un poco más ácido, es más rico. Yo creo que como tiene un sabor diferente a lo de una tuna, porque es más pequeñito, no tiene esa serie de espinas tan grandes que puede llegar a tener la tuna. Y bueno, habrá que diferenciar entre este, que es el garambullo, la pitaya y la pitahaya, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus diferencias? Mira, el garambullo es de un cactus que llamamos Myrtellocactus geometrizans. Está como arborescente. Después hay otro que es el pitayo, que es el Stenocereus keratoraensis, que ese es un cactus también columnar mucho más grande, y ese parece su fruto como una tuna, muy roja, muy oscura. Y después viene el del género Hylocereus, que es más bien un cactus que es como una especie de liana, que de ahí sacan esta fruta, que es la pitahaya. Y todos son rojitos, pero tienen como esos puntitos negros, ¿verdad? Ajá. ¿Qué son? ¿Son como sus semillas? Son las semillitas, y de esos puede salir un gran arbusto como esos, ¿no? ¿Y estas frutas qué propiedades tienen? ¿Qué beneficios nos aportan? Todas las partes que son rojas, moradas, violetas, a los más oscuros, hay que recordar que tienen un montón de antocianinas y tienen también lo que llamamos en general antioxidantes. Entonces nos ayudan a prevenir el envejecimiento y hacer otras cosas, pues para cuidar nuestra piel y también para estar jóvenes siempre, ¿no? Qué mejor que con tunas. Y las tres especies que mencionas tienen más o menos las mismas propiedades. Los colores al final que tienen sí nos dicen que tienen características muy similares. Aunque tienen diferentes propiedades cada uno de ellos, pues también porque florecen en diferentes temporadas. El garambullo empieza un poco antes de que empiece, cuando empieza a ser el calor más fuerte, en abril, mayo, por ahí empieza a tener ya los flores y los frutos. Sabemos, por ejemplo, que las tunas en general empiezan cuando empieza la temporada de lluvias, ya termina la floración y empiezan a crecer estas tunas muy grandes, ¿no? Y de aquí casi hasta diciembre tenemos diferentes especies de tunas y diferentes colores de tunas. El primer semestre del año es donde vamos a encontrar como estos frutos en general. Pues solamente hay que visitar Calvillo, ¿no? En este primer semestre del año justamente, pues para venir a consumir fruta nativa y fruta que quizá ya está un poco en desuso. Se dan en toda la parte central de México al menos, también son parte desde selvas bajas caducifolias, o sea, el área de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Pues qué rico, nunca me imaginé que
de un cactus o de un nopal pudiera salir algo tan rico. O una fruta siquiera. Ahora ya sabes, Sofi, se nos está derritiendo esto por el calor. Yo creo que tenemos que comer más y más. Pues, cheers. Cheers. Bueno, estamos aquí a un lado de un nopal. Es de la familia de las cactáceas, es del género Puntia. Este género y esta familia pues engloba a todas las cactáceas que nosotros conocemos en la parte árida de nuestro país y del continente y del mundo en general. Pues tenemos aquí una flor que vamos a observar muy bonita y donde está creciendo ya su fruto, que es la tuna. Somos básicamente el área centro donde se hacen las mejores tunas del planeta. Este arbusto lo podemos tener casa habitación o lo podemos tener en ciudad y es muy fácil de poderlo propagar. Cada una de lo que nosotros llamamos comúnmente pencas, le llamamos cladodio de manera particular. Y si nosotros cortáramos una de estas pencas y la pusiéramos en tierra, muy fácilmente tendríamos otro nopal en algún tiempo y crecería muy rápido. Estos los podemos utilizar de manera ornamental junto a otras cactáceas y agaváceas. Las podemos tener, digamos, solamente de manera ornamental para que se vean bonitas, pero también las podemos tener para poderlas consumir, ¿no? Sabemos que los nopales son sumamente consumidos en México y además, pues tienen muchas propiedades para la salud. Entonces, requieren muy poco mantenimiento, requieren muy poca agua, requieren muy poco espacio y la cantidad de raíces que tienen no es tanta. Entonces, podemos tenerlo desde pequeñas macetas para que crezcan algo grandes o podemos tenerlo en suelo, aunque no tenga un cajete de más de 15 o 20 centímetros de profundidad. Pues esta es una planta que realmente podemos tener en ciudad, que podemos aprovechar, que podemos comer y que nos puede ayudar también a la cuestión de polinización. Y si en una de esas tenemos frutos, pues vamos a tener ricas y deliciosas tunas. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy el día de hoy aquí con Huguito, que seguramente ya lo conocen si han estado siguiendo mi blog últimamente y si estuvieron en mi último en vivo, en mi transmisión pasada, en la cual Hugo también estuvo presente en los comentarios y yo estaba a punto de probar una gran receta que vi en internet, pero alguien quería probarla conmigo. Yo. Así que nos vinimos para acá, a la milpa, aquí en un lugar muy bonito, para probar las nopaletas. Las nopaletas. Nunca he probado un nopal crudo, si te soy sincera. Yo sí, pero nunca con alguna otra cosa como de chile o así. Vamos a empezar a prepararlo. Primero le vamos a poner un poco de chamoy líquido para después ponerle chilito en polvo y que se pueda adherir. Ahora chamoy. Pero en polvito. Dicen que también esta receta la pueden hacer como con limón y sal, pero pues nosotros somos más extremos, nos gusta lo picosito. Y nos trajimos el chilito. A ver, ahora te ayudo para que prepares el tuyo. Oh, sí se ve muy antojable, ¿eh? Pues cheers. Cheers. Sabe muy fresco, no me esperaba. Creo que lo que más me sorprendió es el sabor del nopal crudo porque nunca lo había probado. Pero acompañado del chilito y el tajín sabe muy bueno. Sabe así como algún vasito de fruta, no sé. Sí, sabe rico, refrescante y crocante, ¿no? Y además creo que es una opción de un snack bastante saludable. Exacto. Y muy, muy, muy fácil de preparar porque la verdad es que no nos tardamos nada. Pues bueno amigos, los dejamos para terminarnos estos deliciosos nopalitos. Chao, chao. Nos vemos.